Así que para cerrar este primer día del Opportunity Summit con broche de oro, quiero pedirle a Fernando, Managing Partner de Buen Trip Ventures, que se suba al escenario. Ya está subido, que estará entrevistando a Manny Medina, que también ya lo tenemos aquí. Para nosotros es un honor enorme tener a Manny como aquí en el evento, como el primer ecuatoriano que ha fundado un unicornio. Así que dejaré que Fernando lo presente y que saquemos el jugo a esta sección. Bienvenido, Manny. Gracias, gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Bueno, es un gran placer, un gran honor. Sabemos que es un hombre muy ocupado y le damos las gracias por haberse tomado el tiempo para conversar con nuestra audiencia, con el Opportunity Summit, aquí, bueno, desde Ecuador, pero para toda la región, en Latinoamérica. Tengo el gran agrado de conversar con Manny Medina. Manny Medina es CEO y founder de Outreach, una empresa americana que ayuda a corporaciones a vender más. Antes de eso, Manny trabajó en Microsoft, en la división de Windows Phones, si no me equivoco, y antes de eso estuvo en Amazon. También tiene un MBA de Harvard Business School, pasó por Techstars y es un inmigrante ecuatoriano triunfando en Ecuador. En los 80s teníamos el chiste de ecuatoriano que triunfa y Manny Medina es un excelente ejemplo. Manny, gracias por estar aquí. No, un placer, gracias por invitarme. ¿Por qué no empezamos por el principio? Cuéntanos un poco sobre tu recorrido como emprendedor, cómo es que llegas de ser un estudiante del SPOL en Guayaquil a un CEO de una empresa valorada en billones de dólares. A ver, ¿O cómo llegas primero a Estados Unidos, para empezar? Es una pregunta muy grande la que te hice. Sí, no, a ver, déjame organizarme. Mira, yo como tú dijiste, yo soy de Guayaquil. Yo me gradué del colegio alemán y inmediatamente pasé a la SPOL. Yo tenía previsto en algún punto estudiar afuera, pero justamente yo estaba, mis planes eran ir a Alemania. En eso cayó la pared y se puso complicado el asunto, así que me decidí quedarme en la SPOL y estudiar ahí. A mediados de la carrera de la SPOL me di cuenta que primero que la SPOL es una muy buena universidad, y entonces los créditos que estaba tomando en la SPOL se transferían muy fácilmente a cualquier universidad en Estados Unidos. Y segundo, que inclusive como inmigrante, como estudiante internacional, uno podía pedir crédito en Estados Unidos para estudiar acá. Y entonces entre pedir créditos, un poco de trabajo dentro de la universidad y con mis padres apoyándome un poco, yo pude solventarme, venirme a estudiar y terminar mi bachillerato aquí en Estados Unidos. Una de las cosas que el foco se me prendió una vez que vine a Estados Unidos, a lo que empecé a sacar mi primera maestría, que fue en computación, fue el hecho de que, mira, yo no sé cómo Ecuador estará en este momento. Yo no estaba en el país hace casi 20 y pico de años, ¿no? Pero en el pasado era muy difícil levantar capital. Entonces uno como ingeniero de computación, lo mejor que podrías hacer en la carrera es que trabajar para una internacional o trabajar para qué sé yo, una IBM, o trabajar como en el departamento de IT para una de las grandes compañías en Ecuador. Pero no podías ser un desarrollador, no podías ser un emprendedor, no podías plasmar tus propias ideas en software. Una vez que vine para acá en Estados Unidos, todas las puertas se abrieron, porque todo es posible en realidad. Y entonces, a medida que, por ejemplo, cuando estudié en mi maestría en computación, la compañía que es ahora Google recién salía al mercado y habían como 7 otros competidores en el mundo de search. Entonces me di cuenta del hecho de que ser emprendedor es una situación muy dinámica, ¿no? Y cualquier persona de cualquier background, de cualquier nacionalidad, puede simplemente tener una buena idea y buscar fondos y levantarlas y darle. Entonces, con esa idea yo seguí, qué sé yo, saqué mi maestría, me fui a Amazon, me fui a Microsoft. Y a lo que estaba en Microsoft fue cuando en realidad me di cuenta de que mi destino no era trabajar para una compañía grande, sino comenzar mi propia compañía. Y yo me salí de Microsoft sin saber qué iba a hacer, y me hice amigo de mis tres fundadores,
que comenzamos una compañía que era diferente. La compañía que comenzamos se llamaba Group Talent y estaba en el negocio de reclutamiento. Ese negocio es muy difícil de levantar capital y es muy difícil además de crear tecnología porque, qué sé yo, buscar trabajo es una situación muy personal. Entonces, nosotros teníamos, qué sé yo, 2 meses más de plata en el banco cuando decidimos enfocar todas nuestras ideas en vender más. ¿Cómo salimos de este agujero donde la compañía va a quebrar vendiendo más en vez de levantar más capital? Y así fuimos que desarrollamos el software que es ahora Outreach. Lo hicimos para nosotros mismos y a la medida que el software nos ayudaba a nosotros, lo que nos dimos cuenta es que había mucho más demanda para el software que para el servicio de reclutamiento. Entonces, una vez que recibimos, qué sé yo, unas 10 inquiries de comprar el software, no la solución de reclutamiento, le dimos vuelta a la compañía y cerramos el asunto de reclutamiento, dedicamos a vendernos software. Y justamente fue en el momento donde las startups no consideraban Salesforce como su máquina de ventas. Ellos consideraban que a Salesforce tenías que añadir cosas, tenías que añadir otras herramientas de software para complementar tu negocio, tus ventas, ¿no? Y la palabra sales stack se puso de moda y nosotros fuimos el primer sales stack que se disparó. Entonces levantamos, qué sé yo, salimos de $0 millones, o sea, de 0 a $2 millones en un año porque el negocio explotó. Y de ahí fuimos, qué sé yo, de 2 millones de 2 a 5, de 5 a 10, de 10 a 25, de 25 a 50, de 50 a 100, y ahorita acabamos de pasar $160 millones de revenue. Y ese crecimiento es simplemente desarrollar un producto y encontrar un buen fit en el mercado, ¿no? Donde ahí hay mucha demanda, y aquí en Estados Unidos hay demasiada demanda para este tipo de productos. Bueno, antes de pasar a Outreach y lo que hace, quiero hacer un poquito de énfasis en la parte del pivot. Durante el día de hoy hemos escuchado de varios emprendedores que han tenido que pivotear. De hecho, bueno, yo como emprendedor también he tenido que pasar por lo mismo, pero lo interesante es que, claro, uno se apasiona por el problema que está resolviendo inicialmente y está convencido y tiene que ser un poco loco para lanzarse a emprender, pero al mismo tiempo lo suficientemente racional para darse cuenta cuando te estás dando contra la pared y no ser como, digamos, como el bicho ese que se da contra el vidrio constantemente para saber darle la vuelta. Y no sé si puedes contar un poco más sobre eso, porque estar a 2 meses de quedarte sin capital, o sea, debe ser una de las situaciones más estresantes. Personalmente la he vivido también y sé lo difícil que es. Entonces, no sé si tienes alguna anécdota de cómo fue ese aha moment, de decir, no, por aquí no va la cosa y encontrar lo que sí funciona. Es una buena pregunta. La verdad que yo no sé cómo... Es una decisión muy personal, ¿no? Porque para mí habían 2 factores. Una era el hecho de que estaba en el mercado de reclutamiento, donde era un mercado que nosotros no entendíamos bien. O sea, a pesar de que había mucha ineficiencia en reclutamiento, de que había mucha ganancia en tener un producto como Group Talent, no era un mercado que nos apasionaba. ¿Me explico? O sea, cuando nosotros generábamos réditos de hacer el matching, no es que celebrábamos y tal y estábamos muy contentos, o sea, no tenía le faltaba un poquito esa pasión. Entonces, ese fue mi primera indicación de que el mercado en el que estábamos no era el mercado que era para nosotros. Existe una palabra que se llama, existe la palabra product market fit, que todo el mundo la conoce, pero existe la palabra founder market fit. Y lo que se refiere a esto es que tú tienes el grupo de fundadores de la compañía tienen una sexta velocidad en el carro, como quien dice, ¿no? Tienen más que el resto. O sea, es un fit que para lo cual eres tú único en el mercado y por eso vas a ganar. Y cuando hicimos el pivot, nos dimos cuenta que la cantidad de gente que estaba pidiendo el producto era tan grande que no venderles el producto hubiera sido tonto, hubiera sido estúpido en realidad, porque teníamos un negocio que era difícil de vender y teníamos otro negocio que era muy fácil de vender. Entonces el pivot en realidad fue relativamente sencillo. Lo importante fue cuando encontramos Product Market Fit at Scale, que fue cuando, después de vender 20 licencias del producto, teníamos una compañía que
que lo utilizaban la plataforma entera para su equipo de venta. Entonces, cada uno de sus vendedores estaba en Outreach. Y como éramos una compañía relativamente joven, con poca experiencia, un día la plataforma se cayó. Tuvimos un pico en demanda y la plataforma se cayó, entonces empezamos a arreglarlo. A mí me llamó el gerente de ventas de esa compañía y me dice, mira, Manny, tuve que mandar a mis vendedores para almorzar a las 10 de la mañana aquí en New York. Entonces tienes hora y media para corregir todo el problema y para que levantes la plataforma y para que siga corriendo porque todo el mundo está vendiendo y depende de Outreach. Eso fue cuando yo me di cuenta que teníamos en realidad un product market fit de ser una compañía muy, muy grande. Me explico, cuando eres mission critical, cuando estás en el meollo del asunto, cuando la gente depende de ti. Eso es en realidad product market fit. El product market fit que se habla en el mercado de que de Link Startup y que top to 10 customers y bla, 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 y a ver quién te compra. La verdad que eso no es satisfactorio. El product market fit es que si tú le vendes algo a alguien y luego se lo quitas, ¿qué pierde esa persona? Y fue cuando se cayó la plataforma que me di cuenta de que había tanta gente dependiendo de software que esto en realidad es un negocio muy grande y que valía la pena meterle mucha más energía, mucha más inversión y mucho más de nuestra energía en realidad. Perfecto. Bueno, entonces, enfocándonos un poquito más en Outreach, gracias, mencionaste los niveles de escalamiento, digamos, de ventas. Ha sido una trayectoria, digamos, rapidísima por lo del Product Market Fit, justamente por lo que está solucionando un problema grande en el mercado. Por suerte, bueno, ese es el sueño, digamos, dorado de cualquier emprendedor. Y lo que estamos viendo en algunas empresas de portafolio, porque invertimos súper temprano, es eso que justamente creo que Reid Hoffman dice que construir una startup es como construir un avión mientras estás cayendo sin paracaídas, ¿no? Así es. Cuéntanos un poco sobre cómo es ese proceso de poder escalar, cómo poder ver un poco cuál va a ser tu demanda de personal, especialmente en la contratación de personal, porque al final las startups tecnológicas eso es el principal activo. Cómo planificar, cómo saber, cómo no ser demasiado conservador en tus planes de contratación y, bueno, y sin que se te venga abajo la cultura, o sea, sin mantener un poco la cohesión del equipo. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Fue en realidad difícil. Mira, yo fundé la compañía con tres socios. Y éramos socios iguales, que es muy importante, ¿no? Porque ellos se sentían involucrados de forma mayor en todos los aspectos de las decisiones que tomamos. Y la verdad que fundar la compañía, sobre todo una compañía técnica, sobre todo una compañía que se dispara muy rápido en crecimiento, tener gente a tu lado que puedas confiar con todos los problemas, es importante. Por ejemplo, cada nivel de crecimiento requiere que tú añadas una capacidad a la compañía que no tenías antes. Por ejemplo, nosotros, mucho de lo que automatizamos para el vendedor es en el email. Cuando nosotros leemos email de compañías muy grandes, generalmente tenemos problemas con seguridad, en que ellos necesitan saber que estamos protegidos, que tenemos privacidad, etcétera, etcétera. Entonces yo por un tiempo yo tuve que dejar de ser CEO y empezar a armar mi equipo de seguridad, que es un equipo especialista en seguridad, no un equipo especialista en email, especialista en voz, especialista en privacidad, especialista en infraestructura. Y entonces durante ese periodo yo simplemente le dije a mis socios, a ver, yo he liderado la compañía hasta este momento, necesito 2 meses en que ustedes se lideren solos, porque yo tengo que armar este equipo. Si no armo este equipo no crecemos. ¿Me explico? Porque no vamos a poder vender a compañías mucho más grandes de las que tenemos en este momento. Entonces, esa forma de pivotear del personal, ¿explica? Donde yo me viro a mi socio y le digo, mira, yo sé que tú eres un diseñador, yo necesito que hagas customer support por los siguientes 2 meses. Y tú invéntate cómo lo haces porque no te puedo ayudar porque yo tengo que armar este equipo de seguridad. Alguno de los empleados primeros que hacía ventas, yo le dije, yo sé que haces ventas, necesito que además hagas customer success y onboarding. Porque en este momento no tengo tiempo no tengo el capital o el tiempo para contratar ese equipo. Y el equipo que es mucho más complicado y mucho más, que tiene una mayor dependencia es este equipo de seguridad.
Entonces, al principio de la compañía, contratar gente que tiene esa habilidad de simplemente hacer un trabajo hoy y hacer otro trabajo mañana, y simplemente moverse de un lugar para otro, sin problemas, sin drama, sin a dónde va a irme carrera, yo tenía una carrera aquí, me estás haciendo cambiar de carrera. Esa conversación no la quieres tener durante los primeros, 2 o 3 años de la compañía. Y tener ese equipo, la verdad, fue fundamental para nosotros crecer. Ahora, el problema fue que cuando ya llegamos a escala, para lo que pasamos los $50 millones en entradas, ahí ya tenemos que empezar ahí tenemos que cambiar el profile de la persona que traemos. Tiene que ser una persona con mucho más profundo, ¿no? que en realidad entienda lo que es escalar una función en particular. La función de ventas, la función de soporte, la función de customer success, la función de marketing. Entonces, el problema es que ¿qué haces con la gente que te ha ayudado a llegar hasta los 50 millones? ¿No? Porque mucha de esa gente no va a escalar. Y eso, la verdad, que es un problema serio, ¿no? Porque es un problema donde mucha gente que son tus amigos a esta altura del partido, tienes que tener una conversación donde, mira, tú no estás escalando, vas a tener que tomar un rol mucho menor o vas a tener que salir. Y la verdad que ese tipo de conversaciones son las conversaciones necesarias que uno tiene que tener para poder llegar a una compañía, qué sé yo, de 10 millones a 50 millones y 50 millones a 100 millones. Y la verdad que eso fue lo más difícil, fue lo que más me tomó en términos de aprendizaje como CEO y como líder aquí en Outreach. Sí, bueno, uno de los problemas que pasa al inicio con las startups, bueno, empezamos con generalistas que pueden hacer de todo, pero hay una como inflación de títulos, ¿no? Entonces uno es del Chief Technology Officer, otro es del Chief no sé qué, claro. y no sabes si a la larga esa gente va a poder escalar después. Claro, yo tenía un chiste aquí donde yo le decía, mira, a ver, si quieres nos tomamos turnos siendo CEO, porque en realidad el título no significa nada, en realidad hay una serie de problemas y una serie de fuegos aquí que uno tiene que apagar, y a ver, agarra una manguera y empieza, ¿no? O sea, es cuestión y la verdad que eso es parte del atractivo para mí tener una startup, ¿no? Yo vengo, yo vengo de una familia relativamente clase media baja, donde nos vemos todos como iguales, ¿no? De la misma forma aquí en la compañía. Yo veo a todos mis co-founders y los empleados que estuvieron aquí muy temprano, los veo como iguales, porque todos estamos trabajando en algo, ¿no? Alguien está moviendo un cliente, alguien está, qué sé yo, vendiendo, alguien está dándole soporte, alguien está haciendo marketing, pero todos estamos haciendo algo, o sea, no existe la posición de liderazgo. Inclusive en este momento, cuando yo ya somos, qué sé yo, 1,100, 1,200 empleados aquí en Outreach, yo demando de que cada uno de mis, qué sé yo, de mis executives tenga algo que hacer que es propio, donde ellos hacen trabajo de individual contributor, no solamente de liderazgo. Muy, muy interesante. Bueno, regresando un poco a los aspectos personales, creo que algo que le va a interesar mucho a nuestra audiencia es la experiencia de emprender y levantar capital como latino. Sé que te he escuchado en algunas conversaciones, he vivido un poco también, o sea, a la final los inversionistas nos fijamos en patrones, reconocemos patrones y muchas veces tenemos un blind spot cuando alguien no calza un patrón, digamos, no es el inmigrante hindú con 2 PhDs y 3 MBAs. ¿Cómo fue? ¿Qué nos puedes contar sobre cómo hiciste el approach del levantamiento de capital, tal vez con VCs, y cómo te sentiste como inmigrante latino haciéndolo? La verdad que es dificilísimo, si no imposible, para un inmigrante latino levantar capital de un VC. Por lo menos eso fue mi experiencia. Pero lo que no es difícil es levantar capital de muchos ángeles. Pero, por ejemplo, cuando yo comencé a levantar capital para Outreach, qué sé yo, me fui a Sand Hill Road, me dieron, qué sé yo, 20 reuniones, de las cuales no saqué nada, y fue una pérdida de tiempo. En ese momento me di cuenta de que, qué sé yo, hacer un pitch a un grupo de personas que no te conocen, que no tienen idea de ventas, que no tienen idea de tu mercado, que no tienen idea de quién eres tú, la verdad que no va a funcionar. Y muchos de estos levantamientos de capitales dependen de la relación, sobre todo en early stage. Ellos están apostando a ti como persona, a tu equipo como equipo, y como equipo cohesivo, ¿no? que tenga la facultad de hacer cosas casi imposibles, ¿no? Y en un mercado enorme, donde así pierdas, ganas. Y como nadie me conocía, como inmigrante y desconocido,
fue un juego de pérdida para mí. Entonces lo que yo hice es un pivotear. Y pivotear y yo me metí en AngelList. Y lo que hice fue que yo armé en vez de levantar, no sé si sabes las tecnicalidades de cómo levantas capital. Tú puedes levantar lo que se llama un price round, como series A, B y C y D, que es donde le pones un precio a la compañía. O tú puedes levantar un non-price round, que es una serie, que es una deuda que se convierte en equity a partir de cierta evaluación. Cuando estás comenzando a levantar capital, yo siempre sugiero que levantes en deuda y que levantes de muchos ángeles muy pequeños. Yo, por ejemplo, levanté casi, qué sé yo, $400,000 en 10,000, 20,000, 30,000, en cheques relativamente pequeños aquí. Pero lo que hice fue que yo generé yo armé una coalición, un grupo de personas que eran mis fans, que eran mis amigos, que eran la gente que está apostando en Outreach, de la forma personal, no apostando por el VC, apostando con su propia plata. Entonces eso crea una dinámica diferente, ¿no? Porque esa persona te va a presentar clientes, esa persona te va a llevar a que conozcas a sus amigos los VCs, ella persona te va a invitar a fiestas donde van a estar los VCs y te van a conocer. Entonces, para mí, tienes que comenzar desde muy abajo, ¿no? Tienes que comenzar desde conocer a mucha gente que te pueda ayudar, que sea tu amigo, que tenga tu interés, y ellos deben de invertir. Y lo que sea, puede que sea $2,000, puede que sea $10,000, pero algo tienen que invertir. Y así fue como comencé. Entonces, ellos fue que me llevaron a mi Series A. Y una vez que me llevaron a mi Series A me llevó a mi Series B. Y mi Series B me llevó a mi Series C. Y así sucesivamente. Perfecto. Ahora, tú y yo conectamos a través de Techstars. Sé que pasaste por ahí, se me hace que en el 2011, o sea que antes de Outreach. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y qué le recomendarías a gente que está buscando aplicar aceleradoras. Mira, mi experiencia en Techstars fue diferente porque fue en el 2011 y ha cambiado mucho. Por ejemplo, Techstars, en el momento que te aceptan, te dan un cheque de $200,000 para que comiences. Cuando yo estaba ahí, Techstars no te daba nada. La verdad que hay muchos aceleradores. Entonces, si esa es tu forma de despuntarte, busca uno que sea un buen fit para ti y para tu compañía. La verdad que en mi posición particular, el Techstars de Seattle no entendía nada de ventas. Entonces, como acelerador en sí no me ayudó tanto. Pero fue aquí que yo conocí a mis cofundadores. Entonces yo no existiría si no fuera por Techstars, ¿me explico? O sea, no me ayudaron, pero me ayudaron en el hecho de que yo existo porque ellos están aquí. Y el otro punto es que fue en el 2011, después fue hace como 10 años, entonces muchas cosas han cambiado. Yo les sugiero, hay dos cosas que van a pasar en el acelerador. Lo primero que te sugiero es que sea un buen fit para tu negocio. O sea, si usted está en consumer, tiene que ser un acelerador que sabe mucho de consumer, que tiene muchas advisors de consumer, que tiene éxitos en consumer, que han vendido compañías en consumer, que sea muy enfocado en eso. Si es B2B, si es e-commerce, si es marketplace, lo que sea, ellos tienen que tener un foco, porque aceleradores generalistas no te ayudan para nada. Y simplemente hazte en la cabeza de que de los 10 que van a entrar en tu clase, 9 no van a hacer nada, o sea, simplemente van a dejar de existir en, qué sé yo, 2 años y ya. Entonces, porque startup es un negocio muy complicado, es muy difícil, como tú dijiste, tienes que estar loco para meterte en esto. Así que lo que yo sugiero es que encuentres uno que sea buen fit, porque si no, no vale la pena. Ellos te van a diluir, ellos van a tomar, qué sé yo, entre 2 y 10% de tu compañía y te van a añadir muy poco valor. Así que lo mejor es que encuentres alineamiento con uno de estos programas que en realidad te puede ayudar, si no, anda y busca tus propios inversionistas. Listo. Bueno, voy a querer dejar espacio para preguntas al final, entonces vayan escribiendo ahí en el chat o en el Q&A, por favor. Manny, bueno, no es tan común, VC en Latinoamérica está creciendo de una forma gigantesca. Anteriormente la idea era traer el Uber para Latinoamérica o el Netflix para Latinoamérica o el X para Latinoamérica. Ahora los emprendedores latinoamericanos están solucionando los problemas más grandes de la región. Sin embargo,
también vemos y tenemos en nuestro portafolio y conocemos de empresas que nacen en Latinoamérica, pero con soluciones globales y que ven a Estados Unidos como ese gran mercado al cual aspirar. ¿Qué mensaje les darías a alguien que desde Latinoamérica está tratando de ver cómo hace para ingresar a Estados Unidos? Mira, Estados Unidos es un mercado muy grande y lo más importante es encontrar gente que quiera comprar tu producto. Y mi experiencia ha sido que en las costas oestes es mucho más fácil encontrar clientes de una compañía que sea muy pequeña de los cuales ellos no han sabido nada. O sea, hay mucha inversión, hay mucha gente aquí en la costa oeste que quiere tratar nuevas cosas. En otras partes de Estados Unidos, como en, qué sé yo, en el medio de la región, no hay esa libertad de experimentación como hay en la costa oeste, y la costa este siempre mucho más, empieza a adoptar mucho después. A lo que quiero llegar es que uno debe encontrar el lugar donde puede vender y donde puede empezar a tener triunfos desde el principio, y uno tiene que experimentar mucho. O sea, yo vendía, cuando comenzamos Outreach, yo le vendía a todo el mundo. Entonces yo le vendí, qué sé yo, yo le vendía a compañías de software, pero además le vendía a compañías que hacían, qué sé yo, servicios de reposición, y le vendía a la campaña de Hillary Clinton, y le vendía a quien sea, yo le vendía a todo el mundo. Y así es como te ayuda a encontrar el product market fit en el mercado. ¿Me explico? Entonces, como Estados Unidos es un mercado muy grande, no le llegues pensando quién te va a comprar. Toma eso como una hipótesis y prueba la hipótesis o desprueba la hipótesis, pero llégale al mercado con unas 10 hipótesis, porque en realidad el mercado es muy grande y te puedes encontrar con sorpresas muy buenas, que en realidad tú pensabas que le ibas a vender a mercado A, cuando en realidad le vendes mucho mejor al mercado B, y el mercado B es mucho más grande. Entonces, Estados Unidos es un mercado muy bueno para experimentar y para crecer muy rápidamente. Perfecto. Uno de los consejos que me dio un inversionista muy temprano es el hecho de que es mucho más fácil comenzar una compañía cuando el parámetro que estás optimizando es revenue, ¿me explico? Es cash. O sea, mucha gente optimiza por, qué sé yo, usuarios y tal y cual, y en algún momento voy a levantar plata y voy a crear un nuevo Facebook. Ese tipo de compañías es muy difícil de levantar, a mi parecer. Es mucho más fácil cuando desde el principio empiezas tu máquina de generar revenue genera free cash flow. Claro, tiene sentido. Al final, los inversionistas invierten en cash flows futuros. Exactamente. Una pregunta de Jorge Ordóñez, una emprendedora ecuatoriana que nació su empresa en Nueva York y que acaba de estar en un panel. Manny, un gusto tenerte acá. En early stage, ¿esperas que tus nuevos empleados, tus new hires, estén al 80, al 100% preparados para el rol, o inviertes en entrenamiento? En entrenar a los... No hay forma de invertir en entrenamiento. Tu inversión en entrenamiento eres tú. Entonces tú encuentras... mira, la gente que se te va a unir a la compañía en los primeros, qué sé yo, 10 o 20 empleados, es gente que quiere tomar riesgo, es gente que está dispuesta a trabajar mucho, a trabajar contigo y hay atracción por el problema. Hay gente que no va a estar tan entrenada como la gente que tú vas a traer al equipo cuando tienes, qué sé yo, 300, 400 personas. Entonces, las personas que vienen en el early stage son tan locos como tú. Y ese es el tipo de gente que contratas. Es simplemente una forma de locura diferente, ¿no? Ellos no lo comenzaron, pero se meten en compañías pequeñas. Y muy poca gente dura la vida de la compañía. De los primeros, qué sé yo, 10 empleados, después de, qué sé yo, 5 años, creo que queda uno. Pero así mismo es la vida. Así es. Hay una pregunta aquí de Víctor Sabando que la voy a hacer un poco más amplia. Él dice, ¿recomiendas algún libro para una persona que no conozca sobre tecnología pero que quiere incursionar en él? Y yo te preguntaría, bueno, ¿tienes algún libro en general de cabecera que te gusta recomendar para los emprendedores? Mira, el que me ayudó más al principio fue el libro de Horowitz, The Hard Thing About the Hard Things. Sí. Hay otro de Peter Thiel que no he leído, que me lo han recomendado mucho, que es de 0 a 1. Pero yo no lo he leído, así que no te lo puedo recomendar. Pero el de Hard Thing About the Hard Things es
debe ser, es parte del currículum. Así es. Déjame ver si hay algo más. ¿Cómo podemos tener los beneficios del ecosistema en USA para operar y crecer en América Latina? De Juan David. No estoy seguro si entendemos la pregunta, Juan David, pero creo que el Internet ha entrado a revolucionar, como siempre decimos, a democratizar la información, los accesos, y vimos ahora, bueno, varios programas de aceleración y otros se mudaron online. Entonces creo que, no sé, pero otras sugerencias, o no sé cómo entiendes tú esa pregunta. Sí, a mí, yo la veo de dos formas. Una por levantar capital y la otra es para conseguir clientes. Por el lado de levantar capital, los programas estos de las incubadoras ayudan a que te dan una semilla de gente que te conoce. Entonces, es problema tuyo como emprendedor, tú tomar ese grupito que te da la incubadora y crecerlo en algo muy grande, ¿no? Que van a ser tus 20 primeros inversionistas ángeles. En eso ayuda. Pero como dije hace poco, si no está bien orientado a la solución que tú estás llevando al mercado, no te va a ayudar. Y mi preferencia como consejo es decir, que tú hagas tus propios amigos. Está LinkedIn, está, AngelList. Hay muchos lugares para tú encontrar, está Crunchbase. Hay muchos lugares para tú encontrar a esta gente que está invirtiendo en compañías que son muy pequeñas. Y te incumbe a ti, el emprendedor, encontrarlas esa gente y que te den una reunión y que te den un poquito de inversión y de alguna forma hacerte amigo. Si tú no puedes generar ese tipo de momentum, no seas emprendedor. Y uno de los problemas que yo sufrí viniendo de Ecuador es el hecho que nos da vergüenza, ¿no? No tenemos el impostor syndrome, ¿no? De que yo soy ecuatoriano, aquí nadie me conoce, yo soy guayaco, nadie me va a querer, qué sé yo. Hay tantas cosas que nos decimos a nosotros que nos previene crecer, que nos previene triunfar. Y la verdad que si no puedes, por lo menos, de la forma en que yo le digo, inclusive a emprendedores aquí en Estados Unidos, si tú no puedes levantar por lo menos $100,000 de capital, no te metas a ser emprendedor, porque es difícil. O sea, después de levantar los primeros $100,000, tienes que levantar otros $100,000, y luego $500,000, y luego $1 millón. Pero yo he levantado 500 millones de dólares de capital en Estados Unidos, y cada dólar me ha costado, ha sido difícil. Es un circo aquí, ¿no? Y es complicadísimo. Entonces, ese es el temperamento que tienes que tener para ser emprendedor y ganar aquí en Estados Unidos. El segundo es encontrar clientes. Y para encontrar clientes, mi sugerencia es que vente para acá, métete en la industria en la que quieres vender, hazte muy conocido en esa industria, haz amigos en la industria, inclusive hazte un par de ventas aquí para comenzar el asunto y luego regrésate a tu país y empieza a vender desde allá. Pero tienes que tener un conocimiento de qué es lo que estás vendiendo y a quién se lo estás vendiendo, si no, no vas a poder vender. Entonces, desarrollar la red es fácil, pero tienes que comenzar de alguna forma, ¿no? Y una vez que la tengas comenzada, puedes regresar a tu país y escalarla. Así es. Sí. Bueno, ya mencionaste el tema de los 500 millones, que era una de las preguntas que tenía. Has mencionado que empezaste con ángeles, digamos, como un hack para no tener que darte contra el muro de los VCs que no te entendían al inicio. ¿Cómo ha ido evolucionando el tipo de inversionistas que has traído al cap table a lo largo de estas, creo que son como 13 rondas de inversión, según Crunchbase? Sí. Ese es otro asunto que es importantísimo. Es importante que uno traiga el capital, que el capital que se ha invertido venga de un VC o de un angel, de una institución que sea apropiado para tu estado, para tu stage de crecimiento. Entonces, por ejemplo, yo levanté $400,000 en angel. Luego levanté 2 millones de un VC, pero que invierte muy poquito. Entonces, ellos están acostumbrados a invertir muy poquito, perder, 9 de 10 inversiones,
pero la que gana muy grande, ¿no? Entonces ellos invirtieron, para que te des una idea, ellos invirtieron, la evaluación a lo que ellos invirtieron fue $10 millones. Ellos evaluaron Outreach a $10 millones hace 5 años. En este momento Outreach vale mucho más de $4.000 millones. Entonces ellos han retornado el capital, qué sé yo, más allá de 400 veces. Pero esa es la idea, ¿no? Tú encuentras gente que está acostumbrada a compañías muy pequeñas, a compañías donde tienes, qué sé yo, 5 o 10 empleados, donde lo que tienes que hacer es importante y lo que no tienes que hacer es tan importante como lo que tienes que hacer. Y ellos no te empujan de forma que no es natural para una compañía de ese estado. Luego mi serie A la levanté de una compañía, de un VC, Mayfield, que es acostumbrado a fundar series A. Y luego mi serie B de otra compañía, de un VC que está acostumbrado a acompañar su serie B, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que llega, qué sé yo, la serie C, ahí es cuando ya tienes que empezar a pensar cómo voy a hacer una compañía en el mercado de capital abierto, ¿no? Una vez que hagas tu IPO. Entonces, el tipo de inversionista completamente cambia. Entonces, por ejemplo, mi ronda de capital que acabo de levantar ahora, la de $200 millones, fue con 3 inversionistas que son inversionistas de mercado público. Entonces, ellos me pueden ayudar, porque una vez que salga al mercado público, ellos van a comprar más de mis acciones. Y eso es importantísimo porque yo necesito que haya demanda de la acción a medida que salgo al mercado. Entonces, esa es la forma que más o menos piensas en tus inversionistas. Tienen que ser apropiados para el estado de la compañía en ese momento. Listo. Bueno, estamos llegando ya sobre la hora acordada. Manny, ha sido un placer conversar contigo. Espero tener la oportunidad de volver a conversar en otro ambiente más distendido, público, algún rato. Gracias, y con eso le doy paso a Carmen. Carmen, que te subas otra vez al stage. Muchas gracias, Manny. Qué gusto, qué honor mostrarte a ti en el Opportunity Summit. Así que nada más que gracias por tu tiempo. Sabemos lo ocupado que estás y valoramos muchísimo tu aparición por aquí. Gracias a ustedes. Suerte con todo. Hasta luego.